Actualidad. Todo sobre mentalidad financiera. Lo más importante en el mundo de las inversiones. Disfruta de una edición más de Zen Trading Magazine. Revista Zen Trading Magazine, por Yenuk Cho. Empresa, en la voz de Fernanda de Ita. Los metales brillan en la bolsa. A finales de febrero pasado, cuando se desató el conflicto entre Rusia y Ucrania, ocurrió un fenómeno que suele verse en estos casos: la migración de los inversionistas hacia activos que parecen más seguros, cuando las industrias de otro tipo se ven afectadas por la volatilidad, así como las divisas. Entonces, los ETF, Exchange Traded Fund, que agrupan a las empresas de minería, que se encargan de actividades como la extracción de metales, registraron un incremento en sus cotizaciones. Basta con ver, por ejemplo, lo que ha sucedido desde esa época con el SPDR Gold Trust. Hacia mediados de marzo, este trató de alcanzar el nivel de los $190.81 que logró en agosto de 2020. Sin embargo, retrocedió un poco para buscar nuevamente superar su alto histórico hacia finales de marzo. Solo hasta la segunda semana de abril, el precio se acercó a ese nivel esperado. Y aunque aún está por lograrlo, es por lo anterior que la preferencia de los inversionistas por este metal prevalece en momentos en los que el mercado registra descensos, como se puede ver en el comportamiento que tuvo el SPY desde principios de este año y más específicamente desde que comenzó abril. El boom dorado. Uno de los componentes del GDL es el Newmont Mine and Corporation. De hecho, individualmente, esta es una de las acciones que mejor comportamiento ha tenido de todas las que pertenecen al sector. Desde el último trimestre del año pasado, su precio registra una trayectoria ascendente que hacia mediados de abril se ubicó en los $81.34. Sin embargo, también vale la pena revisar los ETF al momento de decidir si es conveniente invertir en oro o no. En ese sentido, es clave evaluar qué ocurre cuando llegan a los niveles en los que se puede dar un rebote o, por el contrario, un retroceso. Dos de estos ETF de oro son Goldman Sachs Physical Gold, ETF, alternativa eficiente para los inversionistas que buscan exposición al oro físico, pues pueden redimir sus acciones por cantidades de oro que inician en 1 gramo. Sin embargo, tienen costos asociados que pueden hacerlo ineficiente. iShares Gold Trust hace más sencillos los procesos de comprar, transportar, almacenar y asegurar oro físico, por lo que es una alternativa para quienes quieren comprarlo en esa modalidad. Es un fondo que ofrece precios más estables que otros, aunque está sujeto, como ellos, a las presiones del mercado. La plata en la jugada. Aunque desde hace 2 años registra un comportamiento creciente, la tendencia del precio de la plata, por otro lado, ha sido hacia la lateralidad. Esto se evidencia en un ETF como el iShares Silver Trust, que no ha podido superar los altos más bajos ni mucho menos el alto histórico registrado en 2011. Sin embargo, no deja de ser un metal atractivo, porque en los últimos 2 años ha registrado crecimientos cercanos al 50%. Asimismo, lo han hecho otros metales como el zinc y el aluminio. ¿Pero a qué se debe este comportamiento justo cuando el valor de otros activos se revalúa? Precisamente a factores como el comportamiento de los bonos. Recordemos que estos usualmente pagan mayores intereses a largo plazo, pero cuando algún acontecimiento afecta el rumbo de la economía, empiezan a ser más lucrativos los bonos a corto plazo. Es entonces cuando aparece la Inverted Yield Curve, y cuando los inversionistas buscan los llamados activos de refugio, como los metales, con el fin de resguardar su dinero en ellos mientras se hace más seguro invertir en otros activos como los bonos o las mismas acciones. Hoy la plata está inmersa en esa situación, y a eso se deben sus precios altos con respecto a hace 2 años. ¿Y los otros commodities? Los metales preciosos son considerados como commodities, pero a ese grupo pertenecen otros activos que vale la pena revisar en un entorno como el actual, especialmente porque si se observa cómo ha sido su comportamiento, se ve claramente que este ha tenido al alza en los últimos meses. Algunos de estos commodities son la soya y el maíz, que hacia mediados de marzo registraban un crecimiento en su precio mayor al 70%, con respecto al visto en los años anteriores, y el acero, el petróleo y la madera, cuyo precio incluso ha sobrepasado un crecimiento del 100%. Pero no se debe olvidar que estos también están sujetos a las fuerzas del mercado, por lo que, por ejemplo, es necesario estar pendientes de lo que ocurra con el petróleo ruso, que podría registrar un descenso en su demanda si Occidente acoge la petición del gobierno de Ucrania de reducir su importación.
Igualmente, se debe tener presente que Ucrania y Rusia son grandes productores de fertilizantes para la industria agrícola, por lo que su conflicto podría continuar incidiendo tanto en su desempeño como en los precios de los commodities, que no pueden producirse sin esos insumos. ¿Te interesa el sector de los metales? Cuéntame en Twitter sobre qué aspecto te gustaría profundizar. Continúa disfrutando de Zen Trading Magazine. Encuentra todo sobre la mejor revista de inversiones en www.yenukchu.com/revista.